Ya. Muy bien, chicos. No sé si me escuchan todos. Sí. Sí, perfecto. Sí. Sí. Bueno, chicos, espero que tengan un gran día. Espero que todos estén muy bien en su casa. Y sobre todo espero que tengan mucha salud, ¿no? Que estén con sus familias y que esta época sea un espacio para poder vincularnos aún más con nuestra familia. Reciban un cordial saludo de todos los docentes del Colegio Técnico Ecuador, y en especial de su amigo Brian Carvajal. Chicos, por favor, les ruego de que busquemos la manera de mantener el mayor silencio posible durante las clases. No me gustaría silenciarles el volumen de todos, pero si es necesario que ustedes participen, solo hablen. Si existe indisciplina, voy a silenciarles, ¿ya? Voy a compartir unas diapositivas, espero puedan tener lugar donde tomen sus apuntes a la mano para empezar, ¿ya? Entonces, abramos las diapositivas. Qué pena. Antes de seguir, chicos, ¿sí me escuchan bien? ¿Se escucha claro? Sí. Sí, perfecto. Sí. Ya. Ya. Perfecto, chicos. Entonces, tengan la bondad, si no le aparece la pantalla grande donde las diapositivas, tengan la bondad de hacer doble clic en donde están las diapositivas y se les va a agrandar. ¿Ya? ¿Todos estamos hasta ahí? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, ciencias naturales. Hasta lo que habíamos visto en la anterior clase, habíamos visto un poco de las degradaciones de los hábitats, ¿no es cierto? Es decir, empezamos a estudiar por qué el hábitat comienza a degradarse, comienza a dañarse. ¿Alguien tiene alguna idea por qué se degradan los hábitats del deber que hicimos? Porque ¿Alguien? No. Bueno, los hábitats, el hábitat, digamos primero que es un hábitat. Un hábitat es un lugar donde coexisten diferentes especies vivas y también las especies que son inertes. Recordemos el significado igual de ecosistema, ¿no es cierto? El ecosistema involucraba tanto a las partes vivas como a las partes inertes, es decir, las rocas, el agua, las montañas, pero también los seres microscópicos, hasta los seres más complejos, como los seres humanos y los animales. Entonces, la degradación de los hábitats es de que se cambia de alguna manera el ritmo de vida convencional de los diferentes animales y de los, bueno, de los diferentes ecosistemas, de hecho. Y el cambio de este tipo de condiciones en las que existe un diferente espacio involucra que lamentablemente se comiencen a destruir los hábitats. El destruirse los hábitats obviamente se va a destruir principalmente la vida. Y además de paisajes, etcétera, que no tienen vida, ¿verdad? Voy a cambiar de diapositiva. La actividad de aprendizaje que vamos a trabajar en esta media hora es reconocer las causas y los efectos de la pérdida de la biodiversidad en el planeta a partir del estudio de las tasas de extinción y la desaparición de las especies con la finalidad de incentivar al cuidado de las especies endémicas, sobre todo, ojo, sobre todo en el Ecuador. El tema es la desaparición de los hábitats. Vamos a definir como actividades de aprendizaje qué es un arrecife de coral, cómo mantener el arrecife de coral y por qué se degradan los arrecifes de corales, qué es un manglar y exactamente todo lo que vimos, cómo se define un manglar, cómo es la biodiversidad de manglar y cómo se degradan los manglares, igual con los bosques secos. Y un poco vamos a conversar cuáles son las pérdidas de los páramos en el Ecuador. Principales hábitats amenazados. Arrecifes de coral. ¿Algún estudiante tiene alguna idea o ha visto tal vez un arrecife de coral cuando ha ido a la playa? No. 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 ¿Nunca han visto un arrecife? ¿Y tienen idea más o menos para qué sirve un arrecife? No. No. Ya, perfecto, verán. Los arrecifes de corales
son una, si se quiere, una acumulación subacuática hecha de carbonato de calcio secretado por los corales. Este tipo de arrecife es formado por una colonia, ¿no es cierto?, de corales pétreos que generalmente viven en aguas marinas y tienen pocos nutrientes. Los corales pétreos son animales marinos que constan de pólipos agrupados en varias formas según la especie. Y bueno, y generalmente tienen una forma de un pólipo, ¿no es cierto? ¿Qué es un pólipo? Es, como ustedes pueden ver en la imagen que se está proyectando en la pantalla, son pequeñas como ranuras, como unos bracitos que salen de una superficie sólida, de un espacio sólido. Entonces, chicos, ¿qué es lo que nos quiere decir que es un arrecife de coral? Primero es una agrupación de unos seres inertes, ¿no es cierto? Bueno, de carbonato de calcio que está secretado por los corales, que los corales sí son seres vivos, pero el carbonato de calcio es un compuesto químico. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo este arrecife de coral? Por su situación estratégica en la costa y en el mar abierto, los arrecifes de coral sirven de barrera para proteger a los manglares y las praderas de hierbas marinas del oleaje. Es decir, de que los arrecifes de coral tienen la finalidad de bloquear, ¿no es cierto?, de no permitir de que el oleaje, que es bastante fuerte, pueda llegar o sea, puede llegar a dañar, ¿no es cierto? Puede llegar a romper la biodiversidad y con eso no permitir de que las cosas que están adentro de de este espacio del arrecife lleguen a dañarse. Entonces, miren, están creando como un invernadero natural, ¿no es cierto? Donde dentro del espacio donde existe el arrecife de coral puede existir una cierta cantidad de vida. Pueda haber alguna cantidad de animales y de diferentes elementos microscópicos que necesitan un tipo de invernadero para poder crecer. Los arrecifes de coral están muriendo en el mundo entero. ¿Alguien tiene alguna idea por qué los arrecifes de coral se destruyen? No. 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 Ya. Las principales amenazas para los ecosistemas coralinos son la extracción del coral. Generalmente la gente suele sacar los corales. Algunas personas lo hacen de manera didáctica, si se quiere, sacan los corales con la finalidad de llevarse un recuerdo o simplemente con el afán de destruir. Igual por el tratamiento agrícola, generalmente con la finalidad de que exista un caudal diferente de los mares, suelen romper o suelen cambiar los caudales de los corales. Contaminaciones. Recordemos de que el arrecife de coral está hecha de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es expulsado por los corales. Entonces, si tú matas a los corales, obviamente ya no van a dar carbonato de calcio y por lo tanto no van a formar de mejor manera el arrecife de coral. Sobre pesca. La gran cantidad de la pesca, los peces suelen tener la capacidad de llevar una cantidad de nutrientes, ¿sí? Estos nutrientes son los que se alimentan en los arrecifes de coral. Es decir, de que al eliminar una gran cantidad de peces, los corales se van a quedar sin la suficiente cantidad de nutrientes. Imaginemos como las abejas, ¿no es cierto? Las abejas llevaban el polen y si se eliminan las abejas, se va a eliminar la polinización de las plantas y por lo tanto se van a eliminar las plantas. Imaginemos que los peces hacen la misma función, llevan una cantidad de nutrientes, los corales no se alimentan y por lo tanto el coral fallece, ¿sí? Pesca con explosivos. Los explosivos, al igual que la pesca, al rato que explotan, suelen eliminar unas partes de la pared del coral y por lo tanto ahí también se elimina, ¿no? Entonces, dejemos bastante claro, antes de continuar, por qué es importante el coral, ¿no es cierto? Entonces, recordemos de que es una especie de invernadero formado naturalmente por los corales a la expulsión del carbonato de calcio. Entonces, dentro de estos arrecifes suele haber una gran cantidad de biodiversidad. Cuando ustedes vayan a la playa y tengan la oportunidad de visitar un arrecife, van a ver que suelen haber generalmente pequeños cangrejos,
pequeños moluscos, un poco de seres microscópicos, un poco de babosas, caracoles, etc. Entonces es un invernadero natural. Las amenazas más amplias incluyen el aumento de la temperatura. ¿Por qué suele incrementarse la temperatura del mar? Principalmente por cambios asociados al efecto invernadero, ¿no es cierto? La subida del nivel del mar, pueden haber diferentes oleajes, eso hay una serie de cambios que pueden suceder, y el cambio del pH. ¿Por qué suelen cambiar el pH? ¿Qué es el pH, chicos? El pH es el potencial de hidrógeno. Es la cantidad de ácido, qué tan ácido está el mar. ¿Por qué suele cambiar la cantidad de ácido que está en el mar? Por la eliminación de desechos contaminantes a los mares. Es decir, de que si tú botas una gran cantidad de basura, con esto les digo de que no debemos botar nada de basura, ¿no? Pero cuando tú botas unas grandes cantidades de basura, de agua al mar, perdón, de desechos al mar, va a comenzar a cambiar su acidez hasta que se vuelve o muy básico, que elimina toda la capacidad de vida, muy básico o muy ácido. La tabla del potencial de hidrógeno es del 1 al 9. Pero bueno, eso ya veremos cuando estén un poquito más grandecitos. Ahora vamos a cambiar de escenario. El manglar. Seguro ustedes han de haber escuchado los manglares, ¿verdad? El botellón. ¿No? Bueno, chicos, los manglares. Manglares, para mi punto de vista, son de los lugares más, si se quieren, más importantes en el tema de la biodiversidad. No el más importante, pero es uno de los más importantes. Generalmente el manglar tiene la característica que suele albergar a crustáceos. Entonces, de los manglares tiene la casa de los cangrejos, que creo que todos hemos comido cangrejos, ¿no es cierto? Entonces, el manglar es un área biótica o bioma. Recordemos la definición de bioma, ¿no es cierto? El bioma es un lugar donde existen muchos seres vivos, formado por árboles que tienen la capacidad de soportar grandes cantidades de sal. Es decir, de que el manglar siempre va a estar edificado y sus raíces siempre van a tener contacto con el agua del mar. Recuerda de que ya hemos visto la concentración del agua del mar, que generalmente suele ser 18 gramos por cada litro. Entonces, miren, las raíces de los manglares tienen la capacidad de soportar, fíjate, pueden soportar grandes concentraciones de sal en sus aguas. Yo creo que ustedes no deben haber visto una planta, al menos aquí en nuestra ciudad, que tenga la capacidad de soportar grandes cantidades de sales, ¿no es cierto? Entonces, tiene la capacidad de... y tiene una cercanía para desembocar en los cauces de agua dulce, latitudes tropicales y subtropicales. Así, entre las áreas con manglares incluyen los estuarios y las zonas costeras. Tienen una gran diversidad biológica con alta productividad, encontrándose muchas especies como aves, peces, crustáceos, moluscos y entre otras. Entonces, miren, los manglares definitivamente albergan una gran cantidad de seres vivos, ¿no? Pero generalmente suelen ser el lugar propicio para el crecimiento de crustáceos y moluscos, ¿sí? Entonces, ustedes no sé si han visto, en unas zonas de los lugares del mangle suelen haber una cantidad de tierra, una tierra negra. Entonces, en esta tierra negra, las personas que cosechan el camarón meten sus manos en el lodo, y generalmente a una distancia prudente suelen estar los cangrejos, ¿sí? Los cangrejos se alimentan de las sustancias ricas del lodo del mangle, ¿sí? Los manglares desempeñan una función primordial en la protección de las costas contra la erosión eólica y del oleaje, ¿sí? Entonces, miren, tienen la capacidad de surtir, no solo de proteger, ¿cierto? No solo proteger de las olas, sino también de surtir de una gran cantidad de nutrientes que tienen la capacidad de evitar la erosión por causas del aire en diferentes costas, si se quiere, cercanas a los mares, que obviamente están protegidas por mangle. Posee una alta productividad, alojan gran cantidad de organismos acuáticos,
anfibios y terrestres, es decir, peces, moluscos, etcétera, anfibios como ranas, etcétera, y terrestres como animales terrestres, ¿cierto? Se tiene la capacidad de alimentar a una gran cantidad de especies y por lo tanto se los conocen como motores generadores de vida. Como hábitat de estadios juveniles de cientos de especies de especies de peces, moluscos y crustáceos. También son el hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias, septentrionales y meridionales. Ahora vamos a hablar específicamente bastante del mangle porque tiene una importancia biótica. ¿Qué es biótica? Que tiene una importancia en la subsistencia de la vida. Hábitat de especies migratorias, principalmente aves que pasan en los trópicos y subtrópicos en la temporada invernal, septentrional o meridional. ¿Qué quiere decir, chicos? De que los manglares tienen la capacidad de siempre tener una gran cantidad de alimentos. Entonces, cuando existe una etapa migratoria, tienen la capacidad de nutrirse de las bondades, de las cantidades de alimento que existen en los mangles. Hábitat de estadios juveniles de muchos peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, cuyo hábitat en estadios adultos son las praderas, ¿no? Entonces, miren, aquí también nos explica que el 70% de los organismos capturados en el mar, parte de su vida, o sea, parte de su crecimiento y de su formación, estuvieron en los mangles, porque como ya les dije, tienen una gran cantidad de nutrientes que tienen la facilidad de alimentar a una gran diversidad. Por su condición de ecotorno, los dos grandes tipos de biomasa, los manglares alojan a gran cantidad de organismos terrestres y marinos. Bueno, ya habíamos hablado de esos. Poseen una productividad, por favor no raye la pantalla, poseen una productividad primaria muy alta que mantiene una compleja red trófica con sitios de anidamiento de aves, zonas de alimentación, crecimiento de reptiles, peces, crustáceos. Entonces, miren, chicos, vamos a ir revisando cada una de estas. Dice que tiene una Ya está entregando raciones de comida. compleja red trófica. Tienen anidamiento de aves, quiere decir de que sus aves generalmente suelen pudear ahí, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante que pueden ahí? Porque sus madres, las madres de las aves y sus padres tienen la capacidad de viajar pocas distancias para poder traer alimento, ¿no es cierto? Quiere decir de que no dejan al nido mucho tiempo solo y por eso tienen la capacidad de poder alimentarse. Los peces encuentran una gran cantidad de nutrientes y seres microscópicos que les sirven para poder llevar su alimentación a la perfección y también sirven como también pueden servir como protección, ¿no es cierto? Porque tienen sus raíces y pueden esconderse de depredadores. Y de reptiles, porque los reptiles también tienen la capacidad de alimentarse. Puede haber, por ejemplo, en el caso de las ranas, puede existir una gran cantidad de moscos productos del excremento o del guano de las aves, ¿no es cierto? Entonces, por favor, borren, por favor, no rayen, les pido que no rayen la pantalla, que sea la última vez, por favor. Entonces, el guano de las aves suele atraer a las moscas, y estas moscas pueden servir como alimento para los reptiles, ¿sí? Entonces, miren cómo el ecosistema comienza a cerrarse, ¿no es cierto? Miren, está conformado, por ejemplo, por el agua salada, que eso es inerte, pero sí, enseguida está el mangle, y es una planta y es un ser vivo. Y ahí alberga a los peces, a las aves, y a los reptiles y a pequeños animales. Y finalmente, chicos, dentro de la planificación que se tenía estructurada para el día de hoy, vamos a ver los bosques tropicales. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son los bosques tropicales? ¿No? No. 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 No sé si ustedes han visto No. que cuando viajamos, mientras vamos bajando a la costa, empezamos a ver que se forma neblina. Sí. Ya. Verá, los bosques secos suelen situarse en selvas lluviosas y ecosistemas áridos como desiertos subtropicales y sabanas en ambos hemisferios entre 10 y 20 grados de latitud. ¿Qué quiere decir, chicos? De que se encuentran bastante abajo, bastante abajo, bastante a nivel del mar.
Los bosques secos tropicales se encuentran por lo general en zonas bajas y cálidas, pero también en mayores alturas. En estos bosques, las épocas secas se propagan durante varios meses del año, en el cuales el sol arde constantemente y hay una gran escasez de agua. Hay lluvias. Aquí las lluvias se presentan durante temporadas cortas, tiempo en el que algunos bosques inundan por la creciente de los ríos. En los bosques muy secos, las temporadas de sequía son más prolongadas, las lluvias son más escasas y rara vez inundan. Allí predominan los cactus, las bromelias espinosas y las plantas de tallos y hojas suculentas. Por lo tanto, chicos, ¿qué nos dicen esta parte? De que primero en los bosques secos tropicales no es que llueve siempre, sino que su humedad es relativamente alta, ¿no es cierto? Entonces, por eso tú sientes siempre la sensación de que está siempre lloviendo, ¿sí? Siempre lloviendo, perdón. Y ¿qué es lo que nos dice? De que cuando llueve tanto de que tiene la capacidad de inclusive inundarse. Aparte, chicos, es importante mencionarles de que existen algunos bosques tropicales de que se encuentran cerca a nivel del mar, como por ejemplo cuando nosotros viajamos a Santo Domingo, no sé si ustedes han visto de que existe una gran cantidad de bosques húmedos, pero también apenas cruzamos la cordillera existen la misma cantidad de bosques húmedos, ¿sí? Entonces, no depende tanto de la altura, sino más bien de la ubicación, ni siquiera de la ubicación, sino de la capacidad de la formación de este tipo de bosques. La conservación de estos bosques requiere la protección de áreas extensas y continuas para la supervivencia de grandes depredadores y otros vertebrados, y para proteger a las especies de la caza. La preservación de las selvas ribereñas y de las fuentes de aguas son fundamentales para muchas especies, ¿sí? También son necesarias grandes extensiones para posibilitar la recuperación de las especies después de los sucesos ocasionales, tales como los incendios forestales, la deforestación, el pastoreo, especies exóticas, etc. Es importante mencionar esto que puse exactamente este párrafo, porque la idea es que podamos reflexionar. No sirve nada que esté bastante escrito y al final nos saquemos grandes enseñanzas de esto. Los bosques tropicales, el principal problema, aquí les puse una imagen que todos podemos ver. El principal problema de los bosques tropicales, ¿cuál es? Es que generalmente la agricultura, en función de obtener un poco más de terreno y de recursos, han comenzado a entrar a estos bosques tropicales, que como ustedes ven, está súper bonito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen animales, tiene peces. Perdón, se me salió. Perdón, chicos. Ahí está. Sí vemos todos, ¿verdad? Tienen animales, tienen peces, tienen aves, miren, tienen cactus, tienen las piedras que son seres inertes, y miren cómo forman un ecosistema, un bioma, y comenzamos a tener una relación entre todos. Pero la función de empezar a tener, si se quiere, un poco más de recursos, ha hecho que comencemos a talar estos árboles. Miren esos árboles. Esos árboles en la imagen tienen la capacidad de albergar un sinnúmero de aves, ¿no? Y estas aves, al no haber árboles, tienen que irse a otros lugares. Tienen que ingresar más al ecosistema, ¿no es cierto? Más hacia el bosque seco. Al momento que ingresan hacia el bosque seco, todos los animales que se encuentran en el suelo y que dependían de las aves, van a seguirles a las aves, ¿sí? Y por lo tanto, el ecosistema va a comenzar a ir cambiando poco a poco, ¿no es cierto? Y los nutrientes expulsados por las aves, como por ejemplo el guano, que alimentaba las plantas que se encuentran en el suelo, van a comenzar a deteriorarse. Es decir, la tierra va a comenzar a quedarse árida. ¿Qué quiere decir esto? De que primero, en los bosques tropicales debería existir las especies endémicas, ¿no es cierto? Las especies propias de su ecosistema. Imagínense, chicos, si nosotros metemos una vaca aquí, ¿qué sucedería? ¿Muere? Sí, exacto. O sea, si tú metes una vaca, primero con sus patas va a dañar el suelo, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya no va a permitir el crecimiento de algunos tipos de animales, perdón, de algunos tipos de plantas. Estas plantas ya no van a servir de alimento. Miren, aquí ustedes no ven ninguna vaca, si no ven ningún perro, por ejemplo, sino solo ven armadillos, ven venados,
etcétera, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante cuidar los bosques tropicales? Porque primero son el pulmón, ¿sí? Son el pulmón de nuestro planeta. Segundo, tienen la capacidad de albergar una gran cantidad de vida. Y tercero, tienen la finalidad de buscar que el ecosistema mantenga el equilibrio, que puedan tener una gran cantidad de especies, de que no se lleguen a, bueno, no exista extinción de ningún tipo de especies y que además, obviamente, podamos tener un paisaje bastante bonito. Chicos, finalmente espero que haya sido esta clase introductoria un espacio bastante ameno, donde podamos tener un poco de conocimiento de qué son los manglares, qué son los bosques secos y qué son los corales, y la importancia de que, por la que tenemos que cuidarlos. Ahora tenemos un deber, es una actividad, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, con ayuda de material bibliográfico adicional, vamos a definir los principales hábitats amenazados: arrecifes de coral, manglares y bosques secos tropicales, lo que yo les acabé de explicar. Además, les pongo 3 links, ¿sí? Links de YouTube, donde va a haber videos bastante cortos, de promedio de 5 minutos, en donde les voy a explicar un poquito mejor y otras personas con su criterio. Bueno, ni siquiera mejor, ¿no? Van a explicar a otras personas con su criterio. ¿Qué son los arrecifes de coral? ¿Qué son los manglares? ¿Y qué son los bosques secos tropicales? En cada uno de los libros. Y vamos a hacer una discusión de las pérdidas de los páramos en el Ecuador. Eso quiero que ustedes hagan, pérdidas de los páramos en el Ecuador. Y finalmente vamos a resolver una actividad que se encuentra en el libro, pero que yo, como ustedes saben, les suelo tomar fotos y les subo en Google Drive. Entonces ustedes hacen clic en el link que se encuentra en el último y ustedes van a poder abrirse a una página, bueno, ustedes ya conocen, ¿no? Entonces ustedes van a poder imprimir el deber que ustedes van a tener. Entonces, eso, chicos, estos 5 minutos, por favor, abro el panel para que ustedes tengan la bondad de decirme sus sugerencias o sus inquietudes para poder resolverlas. Por favor. No sean tímidos. No. No. ¿Qué duda, chicos? Muchachos. Ya. Bueno, yo sí tengo algunas cosas que decirles. La primera cosa que tengo que decirles es de que, por favor, chicos, es importante que todos los deberes vamos a subir a Google Classroom. Es una herramienta que la licenciada Miriam Girón suele utilizar, ¿no es cierto? Entonces yo les pido que ustedes, por favor, puedan subir todos los deberes a Google Classroom. Yo les voy a revisar desde ahí, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es de que generalmente ustedes suelen mandarme los deberes y suelen mandarme en desorden, ¿ya? Entonces, esto me permitirá controlar el orden de entrega y recepción de los deberes y podamos tener claro por cursos cómo vamos a hacer. Y eso chicos, yo creo que eso es todo lo que teníamos que ver en esta clase. Espero que les haya servido. Si tienen ustedes una duda, por favor, no pueden escribirme de clase. Y bueno, sobre todo para que ustedes sepan de que realmente estamos preparados. Además, chicos, quería desearles muchos éxitos en sus tareas. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Realmente están sí, apaguen sus micrófonos, por favor, todos. Ya, perfecto. Ya, chicos. Entonces, espero que estén bastante en casa. La contraseña ya tienen en sus padres, en el chat del grupo. Y eso es en general. Espero que realmente todos se encuentren bien y que podamos vernos pronto. Ya creo que todos nos extrañamos, ¿verdad?
Eso, chicos. Entonces, bueno, no olvidarse la tarea. La tarea es realizar las actividades, que es el ejercicio de coral, que es un manglar, que es Haciendo la tarea. los ejercicios de coral, los manglares, los bosques tropicales, ver los videos. Después de ver los videos, por favor, hacer las actividades que se ocultan en el link. Y no se olviden la pérdida de los páramos y enfocados en los ejemplos del Ecuador. Finalmente, chicos, yo tenía para ustedes la lista de las personas que no reciben los deberes. Por favor, Castro y Ceballos, tengan la bondad de mandarme el deber anterior para poder tener todas las notas referentes al primer deber. Eso es todo, chicos. Espero que ustedes tengan un gran día. Por favor, hagan los deberes, cuídense, no salgan y alimentense. ¿Sí? Hasta luego, chicos. Les vaya bien. No sé si pueden quitar el silencio en sus micrófonos para despedirse. Dice, chao. Yo Licen. Chao, Chao, Licen. Chicos. Hola, Liceo. Muy bien, muchas gracias por la clase. Liceo. Espero verlos, ¿no? También se quedan sin trabajo meseros, cocineros, guías y operadores turísticos. Chao. A lo mejor es que ellos están ahí, sí, saluda. Saluda a tus amigos. Porque Bueno, sabe.